Llegó al Barça bajo la vitola de ser el primer fichaje de Pep como entrenador. Sin embargo, terminó muy disgustado con el técnico catalán. Finalmente, se marchó del Barça por un motivo que muchos desconocen y colgó las botas para meterse de lleno en un mundo muy distinto. Hoy, en Historias de Venom, Seydou Keita. El 8 de mayo del año 2008, el Barça anunciaba a través de sus canales oficiales que Pep Guardiola, exfutbolista culé y hasta la fecha técnico del filial, iba a ser el encargado de dirigir al primer equipo la siguiente temporada. El club azulgrana, con Joan Laporta a los mandos, decidía destituir a Frank Rijkaard, que tiempo atrás había hecho historia al conquistar la segunda Copa de Europa del Barça, y apostar por un entrenador joven y de la casa, pero sin experiencia en la élite y que aterrizaba en un vestuario mermado por los últimos resultados deportivos. Dicha apuesta parecía arriesgada, sí, pero si algo tiene de característico el fútbol es que es absolutamente impredecible. Nada más aterrizar en el vestuario, el propio Guardiola puso en marcha una revolución total que dejó fuera del equipo a jugadores icónicos como Ronaldinho o Deco. Acto seguido, daría a conocer el nombre de su primer fichaje, Seydou Keita, y seguramente muchos aficionados tenían ciertas dudas sobre aquel futbolista salido de los campos de tierra de Bamako, Mali, donde comenzó a dar sus primeras patadas al balón junto a sus 11 hermanos. Y es que la pelota siempre fue una constante en su infancia, dado que se crió en una familia en la que el fútbol estaba muy presente. De hecho, era sobrino de Salif Keita, uno de los africanos pioneros en triunfar en este deporte dentro del territorio europeo. Precisamente, fue su tío el primero que vio todo su potencial y el que decidió volcarse en él, formándole como jugador en su escuela y ayudándole a tener la oportunidad de dar el salto a Francia de la mano del Olympique de Marsella, con el que debutó como profesional a los 19 años. Acto seguido, Seydou Keita, que ganaría el Balón de Oro del Mundial Sub-20 celebrado en el año 1999, pasaría por el Lorient y el Lens, donde permaneció durante 5 temporadas. Su última campaña en ese equipo galo fue simplemente espectacular. Seydou jugó 37 partidos y marcó 11 goles, cifras más que notorias para un centrocampista de corte más bien defensivo. Esta brillante actuación le permitió ponerse ante los ojos de grandes clubes de Europa y fichó finalmente por el Sevilla en el año 2007. Su progresión con el equipo hispalense fue en aumento, convirtiéndose en un futbolista importante y demostrando que tenía nivel para competir en una de las ligas más exigentes del viejo continente. Es por eso por lo que Pep se fijó en él y animó al Barça a pagar 14 millones de euros de su cláusula de rescisión, habiendo estado nada más que un curso como jugador del Sevilla. Así que de este modo, el 26 de mayo del año 2008, Keita, a sus 28 años de edad, se convertía en el primer fichaje de la era Guardiola, con todo lo que eso iba a suponer a continuación. Pero antes de seguir con todo lo que viene, porque estoy seguro de que te voy a contar cosas de Keita que no conoces, déjame decirte que su llegada estuvo acompañada de polémica y derivó en un fuerte enfrentamiento entre el Lens y el Sevilla. El origen de dicho conflicto reside en que cuando Keita fue traspasado al conjunto andaluz, los franceses incluyeron una cláusula en la operación en la que si el Sevilla vendía a Keita, ellos se llevaban un 10% del total de lo que ingresaran los sevillistas por esa venta del jugador. Esto provocó que cuando el Lens se enteró de que Keita firmaba por el Barça a cambio de 14 millones de euros, reclamó automáticamente ese 10% que le correspondía. José María del Nido, presidente del Sevilla en aquel momento, negó que hubiera habido traspaso alguno, afirmando que los de Nervión no tenían intención ninguna de desprenderse del jugador y que había sido el Barça quien había depositado el dinero íntegro de su cláusula, dejando al Sevilla sin opciones de absolutamente nada. Esta versión no convenció en ningún momento al Lens, obviamente, que decidió recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, que en primera instancia dio la razón a los franceses y obligó al Sevilla a abonar ese 10%. Sin embargo, los sevillistas no se conformaron con lo ocurrido y recurrieron, iniciando así un proceso judicial que duró más de 2 años y que terminó con el TAS dando la razón definitiva al club español. Para que veas, como en muchas ocasiones detrás de cada fichaje hay una cantidad de cláusulas e historias que pueden derivar en un escándalo con el paso del tiempo. Pero bueno, independientemente de todo esto, nadie le podrá quitar a Keita esa condición de haberse convertido en el primer fichaje como entrenador de Pep Guardiola, quien en ese momento parecía adorarle. El rendimiento de Keita vestido de azulgrana estuvo muy por encima de las expectativas. Se convirtió en el jugador número 12 ideal, puesto que era prácticamente imposible hacerse un hueco en un 11 titular cuyo centro del campo estaba completado por futbolistas de la talla de Xavi, Iniesta, Busquets, Yaya Touré o el mismísimo Mascherano. Precisamente, el jefecito fue otro de los jugadores que lidió con la suplencia en un principio y que tuvo que adaptarse a la posición de central para poder tener muchos más minutos. Pero jugase más o jugase menos, Keita jamás se rebotaba, nunca daba un problema y siempre estaba con una sonrisa en la boca. Es más, cada vez que se le necesitaba sobre el terreno de juego, cumplía. Normal que Guardiola aprovechara cualquier ocasión para lanzarle flores y destacar lo importante que era su papel dentro
del equipo. Al mismo tiempo, Seydou también tenía palabras de gratitud para su entrenador, aunque con el paso del tiempo y pese a haber ganado un sinfín de títulos entre los que destacan 2 Champions, la cosa empezó a cambiar. Y antes de seguir, aprovecho para hacer un pequeño paréntesis y pedirte que le des like al vídeo y te suscribas al canal. ¿Ya lo has hecho? ¡Perfecto! Seguimos. En julio del año 2012, el Barça anunciaba en su página web que Keita abandonaba el club. En su contrato había una cláusula que le permitía quedar libre a final de temporada si no había jugado la mitad de los partidos. Esta circunstancia terminó ocurriendo, ya que poco a poco su relevancia fue cayendo. En el club tenían la esperanza de que siguiese, conscientes del valor que supone tener a un jugador así en el equipo, pero Keita se hartó de no tener demasiadas oportunidades y se fue. Curiosamente, días antes había sido cazado en un hotel de la ciudad de Dalian, por lo que el rumor de un posible fichaje por un club de la Superliga China terminó confirmándose, ya que poco después se enfundaría la camiseta del Dalian a Erbin. Pero su adiós no generó tanto revuelo como las declaraciones que protagonizó ese mismo verano en un diario marfileño. Seydou Keita, nada más salir del Barça, aprovechó para darle un palo a Guardiola y dejar claro que no estaba muy contento con la actitud del entrenador catalán y esas buenas palabras que le dedicaba en rueda de prensa. He escuchado decir muchas veces que Guardiola me quería mucho. Como él hablaba bien de mí ante la prensa, pensé que todo iba bien, pero después nunca jugaba. Lo único que lamento hoy en día tiene que ver con esos elogios que tuvo hacia mí. Hablamos de hombre a hombre porque no me parecía bien que me elogiara y luego no me pusiera. En el Barça supone una preocupación el hecho de jugar un partido para luego ser suplente en los 2 siguientes, ya que acaba constituyendo un hándicap físico. Nadie imaginaba en ese momento que Keita estuviera tan disgustado con Guardiola, ya que no había mostrado nunca síntomas de eso. Esto provocó que hubiera personas que defendían la idea de que el marfileño se fue del equipo por no acabar de ser titular y no soportar halagos que caían en saco roto. Pero un año después, concretamente en agosto del año 2013, Keita rompió su silencio y desveló el verdadero motivo por el que se marchó del Barça. ¿Estás preparado? Seguro que esto no te lo imaginas. En el Barça pasé mis mejores años de futbolista. Si me fui, no fue por mi voluntad, ni por la del club, simplemente obedeció a razones fiscales, a la nueva legislación. No ha sido una decisión fácil para mí porque estaba en el mejor equipo del mundo. Insisto en que el Barça siempre fue mi primera opción y que si no hubiera sido por el tema fiscal me habría quedado. Quedándome renunciaba a una parte importante de mi sueldo. Para mí, la vida no es solo dinero. Yo quería quedarme, pero tengo 32 años y viendo lo que perdía, decidí aceptar la propuesta del Dalian Erbin. El propio centrocampista en ese momento dejaba claro que no se despidió del Barça por su condición de suplente o por los malos rollos con el entrenador. Simplemente lo hizo porque entraba en vigor una nueva legislación en materia de fiscalidad que obligaba a los extranjeros residentes más de 5 años en España a tributar el 43% de sus ingresos en lugar del 24%. Con estas afirmaciones, Seydou Keita zanjaba cualquier polémica, o al menos eso pensaba, y se centraba en su carrera en China, la cual dio pie a un paso por el Valencia y también por la Roma antes de despedirse en el fútbol catarí en el año 2017. Una vez colgadas las botas, Seydou inició su camino como empresario, construyendo en Bamako una planta de fabricación de aceite y piensos para el ganado. En la pandemia volvió a ser noticia, ya que donó más de 600.000 euros para comprar alimentos destinados a más de 600 familias inmersas en la pobreza dentro de la capital de Mali, para que veas. Y hasta aquí la historia de un Seydou Keita que supo ganarse los elogios de todos los culés, al contrario que su sucesor, Alexander Song. Y es que el paso de este futbolista por el Barça fue absolutamente testimonial y su historia tiene mucho que contar, que por cierto puedes conocerla en el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y ahora sí, llega el momento de decir adiós, pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Mereció Keita mayor protagonismo en el Barça o crees que era un buen jugador número 12? Te lo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.